Desmenuzable. Soy una persona muy mala. He hecho cosas terribles que nadie debería hacer. He mentido, no he sido de fiar. He hecho daño a mucha gente. Golpes de martillo. Reina el silencio. Los rostros parpadean bajo las duras luces del tribunal, grabados con un mosaico de emociones. Desafío, dolor, desconcierto. Estos son los rostros de asesinos adolescentes que se enfrentan a las escalofriantes consecuencias de sus actos. Prepárese para descubrir verdades inquebrantables, preguntas incómodas y una mirada a las profundidades de la oscuridad juvenil. No se trata simplemente de una crónica de crímenes, sino de un viaje a la laberíntica psique de la adolescencia, donde la inocencia choca con un abismo de violencia. Descubramos los motivos, la manipulación y los remordimientos para comprender lo impensable y analicemos las confesiones más estremecedoras de asesinos adolescentes susurradas entre las paredes de los tribunales. T.J. Lane. El tiroteo en el Instituto de Chardon ha conmocionado al estado de Ohio. T.J. Lane, el autor del tiroteo en el Instituto de Chardon, conmocionó a todo el mundo al asumir la responsabilidad de sus actos. En contra del consejo de sus abogados, Lane se declaró tranquilamente culpable de abrir fuego contra 6 de sus compañeros, causando la muerte de 3 estudiantes de Chardon e hiriendo a otros. Esta sorprendente confesión se produjo después de que Lane fuera declarado competente para ser juzgado. Las familias de las víctimas, los padres de Lane y toda la comunidad quedaron atónitos ante este inesperado giro de los acontecimientos. En este video, nos adentraremos en la impactante confesión de T.J. Lane y exploraremos el impacto que tuvo en la comunidad. Prepárate para una historia que te dejará sin palabras. Rebobinemos hasta el año 2012, cuando un pequeño pueblo de Ohio cambió para siempre por un acto de violencia. Era un día aparentemente normal en el Instituto de Chardon, donde los estudiantes se reunían en la cafetería antes de empezar las clases. Pero pocos sabían que ese día se convertiría en una pesadilla. En el centro de esta tragedia estaba T.J. Lane, un adolescente problemático con una rivalidad personal que acabaría desembocando en un devastador acto de violencia. Lane había estado lidiando con problemas personales, incluyendo una reciente ruptura con su novia. Para empeorar las cosas, ella había empezado a salir con uno de los compañeros de clase de Lane, encendiendo un fuego de celos y resentimiento dentro de él. Las emociones de Lane se enconaron, alimentando una ira profundamente arraigada que pronto explotaría. Para hacer las cosas aún más escalofriantes, Lane conocía a algunas de las víctimas desde su época en la escuela secundaria. Esta conexión personal añadió otra capa de complejidad a la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. El escenario estaba preparado para un horrible acto de venganza. Aquel fatídico día, Lane entró en el Instituto de Chardon armado con una pistola del calibre 22, un arma que había robado a su tío. Tenía un objetivo concreto en mente, una mesa en la que estaban sentados su exnovia y el chico con el que ahora salía. El corazón de Lane se llenó de rabia cuando se acercó a la mesa, su mente consumida por pensamientos de venganza. Sin previo aviso, Lane abrió fuego contra los desprevenidos estudiantes, desatando una lluvia de balas que alcanzó a 4 estudiantes varones y una mujer. La cafetería se sumió en el caos y los alumnos y el personal se apresuraron a ponerse a salvo. 2 valientes profesores persiguieron a Lane fuera de la escuela y sus heroicas acciones evitaron un mayor derramamiento de sangre. Las secuelas del tiroteo fueron una escena de devastación y angustia. 3 alumnos perdieron la vida ese día: Daniel Parmertor, Russell King Jr. y Demetrius Hewlin. Otros 2, Nate Mueller y Nick Walczak, sufrieron lesiones que les cambiaron la vida. Walczak, ahora paralizado del pecho para abajo, se enfrentaría a toda una vida de desafíos. Pariente de la víctima. Lo perseguiste por el pasillo y disparaste la última bala que lo paralizó. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? La comunidad de Chardon quedó conmocionada por la tragedia, luchando por comprender la violencia sin sentido que había destrozado su pacífica ciudad. Se cerraron las escuelas y se contrataron consejeros para ayudar a los estudiantes y al personal a hacer frente a lo inimaginable. Se celebraron vigilias para honrar las vidas perdidas y ofrecer un espacio para la curación. La comunidad se unió, vistiendo de rojo, en apoyo del Instituto de Chardon. El gobernador, John Kasich, y el presidente Barack Obama expresaron sus condolencias, ofreciendo su apoyo a las familias en duelo y a toda la comunidad. Se celebraron funerales por las víctimas, un sombrío recordatorio de las vidas truncadas por este acto de violencia sin sentido. Sin embargo, incluso ante la tragedia, la comunidad se mantuvo fuerte. Cuando la Iglesia Bautista de Westboro amenazó con protestar contra los funerales,
se formó una barricada humana para proteger a las familias en duelo de más dolor. TJ Lane fue detenido rápidamente tras el tiroteo y posteriormente acusado de múltiples cargos, entre ellos asesinato con agravantes. Su juicio se retrasó mientras se realizaba una evaluación de su capacidad para determinar si estaba en condiciones de ser juzgado. Finalmente, Lane fue declarado competente y se preparó el escenario para su impactante confesión. T. George Lane. Esta mano que apretó el gatillo que mató a sus hijos, ahora se masturba con su recuerdo. Que os jodan a todos. A medida que el juicio se desarrollaba, el motivo detrás de las acciones de Lane se hizo más claro. Era una mezcla tóxica de celos, ira y deseo de venganza. La rivalidad personal de Lane con una de las víctimas, alimentada por su reciente ruptura, le había llevado a cometer este acto atroz. La sala del tribunal se preparó para la impactante confesión que conmocionaría a la comunidad. Los acontecimientos que condujeron al tiroteo del Instituto de Chardon estuvieron marcados por la confusión personal, los celos y el deseo de venganza. Los motivos de TJ Lane, entrelazados con su vida personal y sus conexiones con las víctimas, crearon un escalofriante telón de fondo para la tragedia que se desencadenó. En la siguiente sección analizaremos la sorprendente confesión de Lane y el impacto que tuvo en el tribunal y en la comunidad. El ambiente en la sala del tribunal era de gran expectación cuando TJ Lane, vestido con una camisa de vestir verde y con la cabeza rapada, se sentó frente al juez David Fury, de la Audiencia Provincial del Condado de Geauga. Los padres y tutores legales de Lane, así como las familias de las víctimas, estaban presentes, sus emociones crudas y palpables. Pariente de la víctima. Tienes mucha suerte de que haya tantos policías en esta sala en este momento. Puedes sonreír todo lo que quieras. Con una conducta tranquila, Lane respondió sí o sí. Su señoría, a cada pregunta planteada por el juez Fury. Se declaró voluntariamente culpable de los cargos de causar a propósito y con cálculo y designio previos la muerte de Daniel Parmertor, Russell King Jr. y Demetrius Hewlin, así como las lesiones infligidas a Nate Mueller, Nick Walczak y Joy Rickers. Las familias de las víctimas estaban sentadas a escasos metros de Lane, con los ojos clavados en él mientras admitía su culpabilidad. Carol Nolan, la abuela de Lane, no podía contener las lágrimas, mientras que la madre de Lane, Sarah Nolan, estaba sentada solemnemente con los dedos entrelazados sobre su regazo. El padre de Lane, Thomas Lane Jr., permanecía estoico, con los brazos cruzados sobre el pecho. A pesar de la declaración de culpabilidad de Lane, sus abogados, incluidos los defensores Ian Friedman, Mark Devan y Ann Walton, no estaban de acuerdo con su decisión. El acuerdo de culpabilidad incluía la retirada de la declaración previa de inocencia por demencia. El Estado, a su vez, aceptó retirar las especificaciones de la pena de muerte, ya que Lane tenía 17 años en el momento del tiroteo. Lane se enfrentaba ahora a una pena máxima de cadena perpetua, sin libertad condicional. El juez Fury fijó la sentencia para el 19 de marzo, una fecha que marcaría otro hito importante en esta trágica saga. El tribunal tuvo que lidiar con el peso de las acciones de Lane y las consecuencias inminentes. El fiscal del condado de Geauga, Jim Fleiss, se dirigió a los medios de comunicación a la salida del tribunal y manifestó que el acuerdo de culpabilidad había logrado lo que habían deseado desde el principio, que se hiciera justicia. Hizo hincapié en que la decisión de declararse culpable era exclusivamente de Lane y que las familias de las víctimas apoyaban plenamente el acuerdo. Mientras los medios de comunicación buscaban respuestas, el abogado defensor de Lane, Ian Friedman, reconoció que el motivo de las acciones de Lane seguía sin estar claro. Afirmó que podría o no abordarse en la vista de sentencia, dejando muchas preguntas sin respuesta en la mente de la comunidad. La comunidad de Chardon había pasado por un año de dolor y pena inimaginables. Friedman expresó su esperanza de que la declaración de culpabilidad de Lane aportara un cierre a las familias de las víctimas, a sus seres queridos y a toda la comunidad. Reconoció el difícil camino que todos habían recorrido y pidió privacidad y respeto para las familias de Nolan y Lane. A medida que se acercaba la fecha de la sentencia, la comunidad se preparaba para el capítulo final de esta saga legal. El juez tendría la responsabilidad de determinar el castigo apropiado por los atroces crímenes de Lane. La comunidad, las familias y las víctimas creían que Lane no debía salir nunca de una celda y abogaban por una sentencia justa y equitativa. El tiroteo de Chardon High School tuvo un profundo impacto en la escuela y en la comunidad en su conjunto. Se reforzaron las medidas de seguridad, garantizando la seguridad de los alumnos y del personal.
Se proporcionó apoyo continuo a los afectados, con servicios de asesoramiento y recursos dedicados a la curación y la reconstrucción. El tiroteo del Instituto de Chardon quedará grabado para siempre en la memoria de quienes lo vivieron. Las vidas perdidas y las heridas sufridas dejaron una huella indeleble en la comunidad. La fuerza y la resistencia mostradas por las familias de las víctimas y la comunidad en su conjunto se convirtieron en un testimonio del poder de la unidad frente a la tragedia. Llegó el día de la vista para dictar sentencia, que marcó un hito importante en el proceso judicial. La sala del tribunal se llenó de una mezcla de emociones: dolor, ira y anhelo de justicia. T.J. Lane, que ahora se enfrentaba a las consecuencias de sus actos, esperaba su destino. Al comenzar la vista, Lane conmocionó a la sala con sus comentarios ofensivos. Mostró una total falta de remordimiento y dirigió sus palabras hacia las familias de las víctimas, ahondando aún más su dolor. Las familias, ya cargadas de dolor, se vieron obligadas a soportar la crueldad de las palabras de Lane. Las familias de las víctimas, que ya habían soportado una pérdida inimaginable, quedaron conmocionadas por los comentarios ofensivos de Lane. Su dolor se vio agravado por la insensibilidad mostrada por el agresor. La sala del tribunal se convirtió en un espacio de angustia y rabia, mientras las familias luchaban por encontrar consuelo en medio del dolor. La comunidad de Chardon se unió a las familias de las víctimas, ofreciéndoles apoyo y solidaridad ante esta terrible experiencia. La onda expansiva de los comentarios ofensivos de Lane resonó en toda la ciudad, uniendo aún más a la comunidad en su búsqueda de justicia y curación. El juez David Fury, encargado de determinar la condena de Lane, consideró detenidamente la gravedad de los delitos cometidos. Sopesó el impacto en las víctimas, sus familias y la comunidad en su conjunto. La decisión del juez tendría un peso inmenso, ya que determinaría el futuro de la vida de Lane. Tras una cuidadosa deliberación, el juez Fury dictó sentencia: 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. El destino de Lane estaba sellado y se aseguraba de que pasaría el resto de su vida entre rejas, pagando por el daño irreparable que había causado. La sentencia marcó el final del proceso judicial, pero el impacto del tiroteo del Instituto de Chardon perduraría para siempre. Las familias de las víctimas se enfrentaron a la ardua tarea de reconstruir sus vidas, marcadas para siempre por la pérdida de sus seres queridos. La comunidad también se enfrentó a las secuelas, buscando consuelo y curación tras la tragedia. Ethan Crumbley, desmenuzable: soy una persona muy mala, he hecho cosas terribles que nadie debería hacer. He mentido, no he sido digno de confianza, he lastimado a mucha gente. En un impactante giro de los acontecimientos, la nación se quedó incrédula cuando Ethan Crumbley, de 15 años, hizo una escalofriante confesión tras el devastador tiroteo masivo en el Instituto de Oxford. Este impensable acto de violencia se cobró la vida de 4 estudiantes y dejó heridos a otros 7, conmocionando a la comunidad y provocando un debate nacional sobre el control de armas y la salud mental. Los detalles de la confesión de Crumbley, junto con las perturbadoras imágenes de las cámaras de seguridad, pintan un cuadro estremecedor de un joven con problemas que planeó y ejecutó meticulosamente el ataque. Mientras la comunidad se enfrenta a las secuelas de esta tragedia, surgen preguntas sobre la respuesta de la escuela a las señales de advertencia y la urgente necesidad de tomar medidas para prevenir futuros incidentes. Acompáñanos a profundizar en las estremecedoras confesiones de Ethan Crumbley. El trágico tiroteo masivo en el Instituto de Oxford el 30 de noviembre de 2021 fue un acontecimiento devastador que sacudió a la comunidad hasta sus cimientos. Para comprender todo el alcance de este horrible incidente, es crucial examinar los acontecimientos que condujeron a ese fatídico día y las señales de advertencia que surgieron sobre el comportamiento de Ethan Crumbley. En las semanas y días anteriores al tiroteo, circularon rumores entre los estudiantes y el profesorado sobre un posible tiroteo masivo en la escuela. Sin embargo, las autoridades escolares y policiales no tenían conocimiento de ninguna amenaza creíble en ese momento. El Instituto de Oxford había realizado simulacros de tiroteo activo y contaba con medidas de seguridad, como dispositivos de barricada en las puertas de las aulas, para prepararse para este tipo de emergencias. Por desgracia, estas medidas no bastaron para evitar la tragedia que se desencadenó. El día del tiroteo, surgió la preocupación por el comportamiento de Ethan Crumbley. Las autoridades escolares y policiales fueron alertadas de un incidente preocupante en el que estaba implicado Crumbley, lo que motivó una reunión con él y sus padres el lunes.
No se han revelado los detalles exactos del incidente, pero estaba claro que había preocupación por su bienestar y su potencial de violencia. Al día siguiente, martes, el comportamiento de Crumbley dio un giro aún más alarmante. Se le observó creando disturbios violentos, lo que hizo saltar aún más las alarmas entre los responsables del colegio. El martes por la mañana se celebró otra reunión con Crumbley y sus padres para abordar estas preocupaciones. El contenido de los dibujos y la naturaleza de la reunión eran muy preocupantes, pero la gravedad de la situación no se percibió plenamente en ese momento. Sin que las autoridades escolares ni las fuerzas del orden lo supieran, Crumbley había grabado un vídeo el lunes por la noche en el que hablaba de sus intenciones de matar a estudiantes. Esta escalofriante revelación salió a la luz durante una vista judicial, en la que el teniente del sheriff del condado de Oakland, Tim Willis, compartió este inquietante detalle. El vídeo sirvió de inquietante preludio de la violencia que se desataría al día siguiente. A medida que avanzaba la jornada escolar del martes, Crumbley llevó a cabo su espeluznante plan. Entró en la escuela con una mochila que más tarde se convirtió en una prueba crucial en la investigación. Las grabaciones de las cámaras de seguridad revelaron que entró en un cuarto de baño con la mochila y salió momentos después sin ella, con una pistola en la mano. Este momento crucial marcó el inicio de una espeluznante secuencia de acontecimientos. Según el fiscal adjunto Mark Keast, que vio las imágenes de las cámaras de seguridad, Crumbley apuntó deliberadamente con la pistola a los alumnos y empezó a disparar. El escalofriante vídeo mostraba cómo apuntaba a los alumnos que se encontraban en el pasillo, así como a los que no podían escapar en las aulas. El terror y el caos que se desencadenaron fueron captados por las cámaras, dejando sin palabras a quienes presenciaron las imágenes. La rápida respuesta de los alumnos y del personal fue crucial para minimizar el número de víctimas. En cuanto se produjeron los primeros disparos, alumnos y profesores entraron en acción, siguiendo su formación e instintos para protegerse a sí mismos y a los demás. Hicieron barricadas en las puertas, se escondieron en las aulas y evacuaron el edificio cuando fue seguro hacerlo. Su valentía y resistencia ante un peligro inimaginable no pueden ser exageradas. Trágicamente, a pesar de los heroicos esfuerzos de quienes se encontraban en el lugar de los hechos, 4 alumnos perdieron la vida como consecuencia del tiroteo. Justin Schilling, de 15 años, sucumbió a sus heridas el miércoles, uniéndose a Tate Myre, Madison Baldwin y Hannah St. Juliana, de 14 años, que murieron durante el ataque. La pérdida de estas jóvenes vidas conmocionó a la comunidad y dejó un vacío que nunca podrá llenarse. Tras el tiroteo, la investigación se centró en reunir pruebas en el domicilio de Crumbley y en analizar los registros de su teléfono móvil y sus redes sociales. Estas fuentes proporcionaron más información sobre su mentalidad y la planificación previa al ataque. Quedó claro que Crumbley había planeado meticulosamente el tiroteo, con la intención de causar el mayor daño posible. Las pruebas sugerían que había llevado la pistola a la escuela con la intención explícita de llevar a cabo un asesinato en masa. La revelación de las señales de advertencia y la preocupación suscitada por el comportamiento de Crumbley han provocado un intenso escrutinio de la respuesta de la escuela. Se ha cuestionado si se hizo lo suficiente para abordar las señales de alarma y evitar la tragedia. El distrito escolar se ha enfrentado a críticas por su gestión de la situación y se ha iniciado una investigación independiente para examinar cualquier posible laguna en el protocolo. Los procedimientos judiciales que siguieron al tiroteo masivo en el Instituto de Oxford han sido seguidos de cerca por la comunidad y el país, ya que el sistema judicial trata de que los responsables rindan cuentas de sus actos. En esta sección vamos a profundizar en la comparecencia de Ethan Crumbley y los cargos a los que él y sus padres se enfrentan en relación con los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar el 30 de noviembre de 2021. Ethan Crumbley, el joven de 15 años sospechoso del tiroteo masivo, compareció por primera vez ante el tribunal del condado de Oakland tras el devastador ataque. Vestido con un mono verde de preso sin mangas, permaneció sentado en silencio mientras se leían en voz alta los cargos que se le imputaban. La gravedad de la situación era palpable mientras reconocía que comprendía los 24 cargos que se le imputaban, entre ellos 4 de asesinato en primer grado, 7 de agresión con intención de asesinato, 1 de terrorismo y 12 de posesión de arma de fuego. Fiscal: ¿es cierto que el 30 de noviembre de 2021, cuando usted obtuvo el arma de fuego, no estaba guardada en un contenedor cerrado o en una caja fuerte? Crumbley: sí, no estaba cerrada. Fiscal:
La gente está satisfecha. El abogado de Crumbley se declaró inocente en su nombre, preparando el terreno para una larga batalla legal. La sala del tribunal se llenó de tensión ante la mirada de la comunidad y las familias de las víctimas, que buscaban justicia para sus seres queridos. La comparecencia marcó el inicio de un proceso legal que determinaría el destino de Crumbley y las consecuencias a las que se enfrentaría por sus actos. Los cargos contra Crumbley reflejan la gravedad de los delitos de los que se le acusa. Los cargos de asesinato en primer grado tienen un peso significativo, ya que indican premeditación e intención de causar la muerte de otra persona. Los cargos de agresión con intención de asesinato ponen de relieve la supuesta intención de dañar y causar lesiones graves a personas. El cargo de terrorismo subraya el impacto más amplio del tiroteo en la comunidad y la sociedad en su conjunto. Además, los cargos de posesión de un arma de fuego se refieren a la posesión y uso ilegales de un arma en la comisión de los delitos. Aunque los cargos contra Crumbley son sin duda graves, los procedimientos judiciales se extienden también a sus padres, Jennifer y James Crumbley. Han sido acusados de homicidio involuntario por no haber asegurado el arma utilizada en el tiroteo. Los cargos contra los padres reflejan la responsabilidad legal que les incumbe como propietarios de armas y su deber de garantizar el almacenamiento y manejo seguros de las mismas. La comparecencia de los padres Crumbley fue un acontecimiento muy esperado, ya que la comunidad buscaba respuestas y responsabilidades por su presunto papel en la tragedia. La sala del tribunal se llenó de emociones cuando los padres se enfrentaron a los cargos que se les imputaban. El juez que presidía el caso consideró detenidamente la gravedad de los cargos y el riesgo potencial de fuga que suponían los acusados. Crumbley, todos ustedes están aquí por mi culpa hoy, de lo que hice. Mis acciones fueron por lo que elegí hacer. No pude detenerme, pero yo soy el que llevó a por qué estamos aquí hoy, en un fallo en el que primó la cautela y la seguridad de los demás. La juez, Nancy T. Carniak, ordenó que Ethan Crumbley permaneciera detenido sin fianza y fuera trasladado a la cárcel del condado de Oakland, desde el centro de menores, donde había sido alojado inicialmente. La decisión de trasladarlo al centro de adultos se tomó para proteger a otros menores, y se le mantendría aislado, con contacto únicamente de los ayudantes del sheriff. La decisión del juez refleja la gravedad de los cargos y la necesidad de garantizar la seguridad de la comunidad. Los padres de Crumbley, Jennifer y James también fueron recluidos en la cárcel del condado de Oakland y aislados bajo vigilancia por suicidio. El juez se negó a reducir su fianza, citando preocupaciones sobre el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos a los que se enfrentaban. Los cargos de homicidio involuntario contra los padres subrayan la responsabilidad legal que tienen como propietarios de armas de fuego y las posibles consecuencias de no asegurarlas adecuadamente. El proceso judicial contra Ethan Crumbley y sus padres ha sido objeto de gran atención y escrutinio. La gravedad de los cargos y la trágica pérdida de vidas han hecho que la comunidad busque justicia y respuestas. A medida que se desarrolla el proceso legal, es esencial recordar que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, y el tribunal considerará cuidadosamente las pruebas y los argumentos presentados. Las acusaciones contra Ethan Crumbley y sus padres ponen de relieve la cuestión más amplia de la tenencia responsable de armas y la necesidad de una normativa más estricta para evitar tragedias de este tipo. El caso ha reavivado el debate nacional sobre el control de armas y el apoyo a la salud mental, mientras las comunidades se enfrentan a las devastadoras consecuencias de los tiroteos escolares. Una condena por asesinato en primer grado conlleva una pena obligatoria de cadena perpetua para los adultos, pero como en ese momento era menor de edad, Crumbley no puede ser condenado automáticamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por ello, fue condenado a un mínimo de 25 años y un máximo de 40 años de prisión. El tiroteo masivo en el Instituto de Oxford el 30 de noviembre de 2021 dejó un impacto duradero en la comunidad y desencadenó una conversación en todo el país sobre la necesidad urgente de abordar el problema de los tiroteos en las escuelas. En esta sección profundizaremos en las secuelas del tiroteo, incluida la respuesta de las autoridades, el impacto en la comunidad y el debate más amplio que surgió a raíz del suceso. El período inmediatamente posterior al tiroteo estuvo marcado por la conmoción, el dolor y un sentimiento de incredulidad en la comunidad. 4 jóvenes vidas se truncaron trágicamente, dejando tras de sí familias, amigos y compañeros de clase devastados. La pérdida de Justin Schilling, Tate Myre, Madison Baldwin y Hannah San Juliana
conmocionó a la comunidad y dejó un vacío que nunca podrá llenarse. El impacto de sus muertes resonó mucho más allá de los muros del Instituto de Oxford, llegando a los corazones de personas de todo el país. Sky Bush. Bush. Y el arma es una escopeta de 1930, así que no tiene papeles. En un impactante giro de los acontecimientos, Sky Bush, de 19 años, ha hecho una sorprendente confesión que ha dejado a la comunidad en la incredulidad. La confesión de Bush de que disparó a través de una puerta e hirió a un alumno del Instituto Forest hace más de 3 años ha conmocionado a toda la ciudad. Esta impactante revelación salió a la luz durante la reciente comparecencia de Bush ante el tribunal, donde se declaró inocente de los cargos y fue condenado a 30 años de prisión, seguidos de 30 años de libertad condicional. El incidente, que ocurrió el 20 de abril de 2018, creó una escena caótica mientras la escuela era evacuada y los padres esperaban ansiosamente noticias sobre la seguridad de sus hijos. Era un día aparentemente normal, el 20 de abril de 2018, en la Forest High School de Ocala, Florida. Los estudiantes seguían con sus rutinas diarias, sin ser conscientes del caos que estaba a punto de desatarse. Sky Bush, un joven de 19 años en ese momento, tenía un plan que enviaría ondas de choque a toda la comunidad. Bush, armado con una pistola de cañón corto, entró en la escuela con una intención siniestra. A medida que avanzaba por los pasillos, su corazón se aceleraba con la adrenalina. Sabía exactamente lo que quería hacer, y nada podía detenerle. Rebobinemos hasta los momentos previos al tiroteo. Bush albergaba una ira y un resentimiento profundamente arraigados que se habían ido acumulando con el tiempo. Las razones de sus actos aún no están claras, pero lo que sí sabemos es que estaba decidido a hacer una declaración. A medida que avanzaba el día, las emociones de Bush se intensificaban. Se sentía aislado e incomprendido, como una bomba de relojería a punto de estallar. El peso de su rabia y frustración se hizo insoportable, llevándole al límite. Bush, estoy solo en mi casa y no hay nada que hacer. Así que la depresión, esa rabia volvió. And you know, I couldn't express it. En la violencia en un lugar de artes marciales. So I expressed it in violence in public. Y entonces llegó el momento crucial. Bush se encontró de pie frente a la puerta de un aula, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Con manos temblorosas, levantó la pistola y disparó un solo tiro, rompiendo el silencio y cambiando para siempre la vida de los que estaban dentro. La bala atravesó la puerta y alcanzó a un alumno que se encontraba en el lugar y el momento equivocados. El caos fue inimaginable. El pánico se extendió como un reguero de pólvora mientras alumnos y profesores se apresuraban a ponerse a salvo. El sonido de las sirenas llenó el aire mientras las fuerzas del orden se apresuraban a llegar al lugar de los hechos, inseguras de lo que iban a encontrar. La noticia del tiroteo se extendió rápidamente por toda la comunidad. Los padres esperaban ansiosos noticias sobre el bienestar de sus hijos, con el corazón lleno de miedo e incertidumbre. El Instituto Forest, antaño un lugar de aprendizaje y risas, se había convertido en un escenario de terror y desesperación. Mientras tanto, las acciones de Bush habían desencadenado una reacción en cadena de emociones. La conmoción, la ira y el dolor se apoderaron de la comunidad, que se enfrentaba a la insensatez del tiroteo. ¿Cómo podía ocurrir algo así en su propio patio trasero? Mientras los equipos de noticias llegaban a la escuela y captaban la tensa atmósfera, todo el país observaba con incredulidad. Forest High School se había convertido en el centro de atención, un símbolo de la dura realidad de la violencia armada en las escuelas. Tras el tiroteo, el estudiante herido recibió atención médica y tuvo la suerte de sobrevivir. Pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, permanecerían para siempre. La comunidad se unió, ofreciendo apoyo y oraciones por la víctima y su familia. El tiroteo del Instituto Forest fue un duro recordatorio de la vulnerabilidad de nuestras instituciones educativas. Nos obligó a enfrentarnos a la dura realidad de que ningún lugar es inmune a los actos de violencia. Pero también inició un debate sobre la importancia de la seguridad escolar y la necesidad de medidas más estrictas de control de armas. Cuando se calmó el caos y las fuerzas del orden tomaron el control de la situación, el estudiante herido fue trasladado rápidamente a recibir atención médica. Toda la comunidad contuvo la respiración, esperando un resultado positivo. Mientras tanto, los padres esperaban ansiosos noticias sobre la seguridad de sus hijos, desesperados por reunirse con sus seres queridos. Los equipos de noticias se agolpaban en el lugar para captar las crudas emociones y los reencuentros entre padres y alumnos, llenos de lágrimas. El ambiente estaba cargado de dolor e incredulidad.
El Instituto Forest, antaño un lugar de aprendizaje y risas, se había convertido en un símbolo de tragedia. En medio del caos, el sheriff Billy Woods ofreció una rueda de prensa para informar de la situación. Expresó su profunda preocupación por la seguridad de los estudiantes y aseguró a la comunidad que se estaba haciendo todo lo posible para garantizar su bienestar. Los alumnos que habían presenciado los aterradores sucesos fueron trasladados en autobús a la primera iglesia bautista de Ocala, donde esperaban ser recogidos por sus padres. La escena se llenó de reencuentros entre lágrimas, mientras las familias se aferraban unas a otras, agradecidas por la seguridad de sus hijos. En los días siguientes al tiroteo, la comunidad se unió para apoyarse mutuamente. Se celebraron vigilias a la luz de las velas, en honor del estudiante herido, y para recordar la inocencia que se hizo añicos aquel fatídico día. La efusión de amor y solidaridad fue un testimonio de la resistencia de la comunidad. A medida que se desarrollaba la investigación del tiroteo, las fuerzas del orden trabajaron incansablemente para reunir pruebas y entrevistar a los testigos. Poco a poco se fueron conociendo los detalles del incidente, lo que permitió hacerse una idea más clara de lo que había ocurrido. Se hizo evidente que el tiroteo fue un acto deliberado, llevado a cabo por Sky Bush. El móvil de Bush seguía siendo un misterio, y la comunidad buscaba respuestas. ¿Qué podía llevar a un joven a cometer un acto tan atroz? Las preguntas persistían, alimentando debates sobre la salud mental, el control de armas y la seguridad de nuestras escuelas. Bush: mi primer recuerdo fue la violencia y el conflicto. Ese es mi primer recuerdo, y nadie me creerá. Esa es una de las razones por las que la gente no me toma en serio. ¿Sabes qué le digo a la gente? Que uno de mis primeros recuerdos es violencia y conflicto. No me creen. Pasaron los años, y la comunidad comenzó a sanar, pero las cicatrices de ese trágico día permanecieron. El Forest High School se sometió a cambios, aplicando nuevas medidas de seguridad para garantizar la seguridad de sus alumnos. El tiroteo había servido como llamada de atención, como recordatorio de que ninguna escuela es inmune a la amenaza de la violencia. Y entonces, en un sorprendente giro de los acontecimientos, Sky Bush hizo una confesión que volvería a conmocionar a la comunidad. Admitió haber disparado el arma que hirió al estudiante, asumiendo la responsabilidad de sus actos. La revelación se produjo durante la reciente comparecencia de Bush ante el tribunal, donde se declaró inocente de los cargos que se le imputaban. Oficial: ¿cuándo pidió el arma? ¿Cuándo consiguió el arma? Bush: fui a las listas de armas. Hicieron esto. Las noticias mostraban esto después de la masacre de San Valentín en Parkland, y así es como Así que fue alrededor de ese tiempo oficial. Por esa época lo ordenaste. Sí, justo antes de que la edad subiera a 21 años. La sala del tribunal se llenó de tensión cuando Bush, vestido con un top y una braga rojos, compareció a través de Zoom desde la cárcel del condado de Marion. La juez de circuito, Lisa Herndon, le condenó a 30 años de prisión, seguidos de 30 años de libertad condicional. Los cargos de Bush incluían descarga de un arma de fuego en propiedad escolar, posesión de un arma de cañón corto y robo de una estructura con un arma de fuego. La sentencia provocó una mezcla de emociones. La familia de la víctima, presente en la vista, expresó su alivio porque se hiciera justicia. La abuela de Bush, Linda Castello, habló en su nombre, describiéndolo como arrepentido y buena persona. Hizo hincapié en la esperanza de Bush de que los niños aprendan de este incidente y eviten tomar cualquier suplemento de Internet. El fiscal del estado, Bill Gladson, también asistió a la vista y subrayó la importancia de la seguridad de nuestros hijos. Afirmó que la sentencia de 30 años de prisión, seguidos de 30 años de libertad condicional, envía un mensaje de tolerancia cero con la violencia armada y garantiza que la comunidad sea un lugar más seguro. La escandalosa confesión de Sky Bush y su posterior condena han aportado paz a la comunidad, pero el impacto de aquel trágico día quedará grabado para siempre en su memoria. Sirve como recordatorio de la necesidad de continuar los esfuerzos para prevenir tales actos de violencia y proteger la seguridad de nuestras escuelas. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros impresionantes vídeos del canal. Gracias por verlo y hasta la próxima.